Veamos. César Antonio Cáceres. César Antonio Cáceres. Andrea Noemí Curao Morales. Presente, licenciado. Iliana Diegues. Por favor, enciendan su cámara. Iliana Diegues. ¿Dónde? Víctor Leonardo, ya lo vi por ahí. Darling Lisbeth. Presente, Lic. Silky Yazari. Presente, Lic. Jennifer Carolina. Daniel, es virtual. Jennifer Carolina Galvez. Luis Alexander Galvez. Daniel, conectarte virtual. Métete al link que mandaron ahorita. Daniel Eduardo. William Rodolfo. Presente. Sandra Gutiérrez. Presente. Karin Daniela Hernández. Jorlan. Presente, licenciado. Es que tuve problema para encender el micrófono. Jorlan. Muy bien. Jorlan Augusto Hernández. Ercilia Maribel, ya la vi por ahí. Buen día, Lic. Augusto Sidney. Yasmín Presente. Vivas. Presente, Lic. Jorge Gumercindo. Presente, Lic. Laura Carolina. Presente, Lic. Sandra Lisset. Presente, Lic. Zuli Irania. Zuli Irania. Mayerit Valesca. Presente, licenciado. Evelyn Sofía. Carla Raquel. Presente, licenciado. María José Montenegro. María de los Ángeles Morales. Presente, Lic. Cindy Suseli. Buenos días, Lic. Presente. Felipe del Rosario. Palti. Palti Morán. Buenos días, Lic, bendiciones. Iris Jimena. Iris Jimena. Presente, Lic. No sé si me escucha. Sí, sí. Iris, gracias. Andrea Guadalupe. Andrea Guadalupe. Poca Sangre. Acevedo. Presente. Aldo José Francisco. José Fabricio. Presente, licenciado. Gerson Morales. No, Gerson Moisés Ramírez Hernández. Carmelita del Rosario. Presente, licenciado. Martín Osvaldo Cian Ortiz. Presente, Lic. Buenos días. Buen día. Wilton Ronaldo Taques. Ah, ya me expuso. Leli Rocío Lucero Ventura. Buen día, Lic. Presente. Y Tania Giselle Villalta. Muy bien, Presente, licenciado. bien, es un gusto el poder saludarles a cada uno de ustedes. Solo voy a hacer un screen, por favor, mantengan su cámara encendida. Disculpen, por favor, les agradezco desde ya por haberse conectado a esta primera sesión. Hola, Lic. Buenos días. Sí, buen día. Yo creo que ya me había llamado cuando ingresé.
Soy Jennifer Carolina Galvez. Jennifer Carolina Galvez. Ajá. Lick, disculpe. ¿Sí? Buenos días, licenciado. Y buen día. A él ya lo había llamado, también estaba conmigo. ¿A quién? Daniel Eduardo González. Sí, fue el primero que llamé. Bueno, no primero, como uno de los primeros. Gracias, licenciado. Muy amable. Sí, es importante la asistencia. Solo permite, corrijo el de Daniel porque ya lo voy a llamar. Nick, buen día, disculpe, por motivos grandes no voy a poder encender la cámara. ¿Quién saluda? Ercilia, Ah, va, está bien, si no tengas bien. Bien. Otra captura más, ahí terminamos. Muy bien, voy a compartir en este momento con ustedes. Voy a compartir, solo voy a darle ingreso a 2 personitas más. Está intentando entrar. Bien. Comparto con ustedes, un gusto el poder saludarles. Les decía anteriormente, nos corresponde esta etapa. ¿Sí ven la pantalla? ¿Ya logran observar? Sí, Desarrollo histórico de la sí, educación en el periodo licenciado. del gobierno liberal. Esa es la primera presentación que tenemos. Ya que se optó por esta modalidad, vamos a compartir desde ya la primera diapositiva. Y dice que la Revolución Liberal de 1871 en Guatemala fue un evento que logró cambiar al gobierno conservador de Vicente Serna y marcó el comienzo de reformas. La Revolución Liberal de 1871 en Guatemala dio un inicio a uno de los periodos de mayor desarrollo para el país. La economía, la política y sociedad comenzaron a modernizarse, transformando instituciones del gobierno y cambiando su estructura. Vemos en esta primera diapositiva acciones muy positivas en cuestiones de cambio, ¿verdad? Esta revolución liberal de 1871 conllevó a cambios muy importantes y específicamente para el país. Uno de los aspectos importantes era en el tema de economía, ¿verdad? En el tema de política y el tema de sociedad. Dice que comenzaron a modernizarse. Hablábamos en las sesiones anteriores, ¿verdad? Que siempre cuando hablamos de política, siempre buscan un bien común y siempre alguien que ingresa a un partido independientemente lo hace con el fin de ver qué logra, qué obtiene y si llegan al poder también llegan los famosos acuerdos o cuestiones de que si yo te llevo a tal lugar en cuestiones de gobierno, pues tú me tienes que apoyar en los proyectos tales, ¿verdad? Ese es un tema que se ha dado desde mucho antes y que actualmente continúa en esa misma fase, quizá con mayor realce o en diferente forma, pero siempre continúa, ¿verdad? Pero uno de los puntos también importantes dice que transformando instituciones del gobierno y cambiando su estructura. Entonces, de alguna manera se dieron cambios muy positivos. Cuando hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, antes todo estaba centralizado, por ejemplo, en lo que es la central del Ministerio de Educación, y hoy pues prácticamente casi todo está descentralizado a través de las direcciones departamentales de la DIDEDUC de cada departamento. Entonces, de alguna forma vemos cambios que se han dado. Estoy hablando de un cambio actual, ¿verdad? Pero posteriormente en la Revolución de 1871 se dieron cambios positivos para ello. Pasamos a la siguiente diapositiva. Logros del movimiento liberal.
emisión de una nueva constitución para la República, dividiendo los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Vemos aquí uno de los logros o movimientos muy importantes, ¿verdad? Que ya dividieron los tres poderes del Estado en el ejecutivo, legislativo y judicial. Elecciones donde el pueblo eligió democráticamente a su gobernante, se estableció la libertad de culto y la educación gratuita, laica y obligatoria. Impulsos en la economía por medio de la banca nacional. Vamos a invitar a Fabricio Quevedo con respecto a esto. ¿Qué nos puede agregar con respecto a esto, Fabricio? Fabricio Quevedo. Buenos días, licenciado. Sí, por ejemplo, si leemos la diapositiva, ¿verdad? Nos damos cuenta que dice que, o sea, el pueblo es el que tiene el derecho, gracias a la democracia, a elegir a un gobernante, ¿verdad? Pues todos, pues, ejercemos parte de eso, que es la votación, y todos podemos elegir democráticamente a quien mejor nos parezca, aunque tal vez muchas veces no sea lo mejor, porque al final no son las cosas como realmente son, pero todos tenemos la libertad de elegir, o sea, cada quien elige a su gobernante, aunque no todos estemos de acuerdo. También se establece que es la libertad de culto y la educación gratuita es algo importante. Por ejemplo, no todos profesamos la misma religión y parte de eso es de que debemos también respetar a los demás, no sea porque no profesen la misma religión de nosotros, les vamos a faltar el respeto, más bien todos debemos mostrarnos respeto mutuo, tanto en el trabajo, en la escuela, porque como docentes o futuros docentes también debemos comprender eso, ¿verdad? De que nuestro trabajo es muy aparte a nuestras ideologías políticas o religiosas, porque no vamos a tratar mal a un alumno o a algún compañero solo porque no comparte con nosotros nuestra ideología religiosa o política. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco por su participación, Fabricio. Quiero dejar a Sidney Yasmín. ¿Qué puede decirnos con respecto a esta diapositiva, Sidney? Hola, licenciado, buen día. Pues en cuanto a lo liberal, su misma palabra dice, ¿verdad? Que se refiere a la libertad. Mm, Y que pues nosotros tenemos en nuestras manos o en nuestro pensamiento lo que vamos a decidir, ¿verdad? En esta cuestión pues habla de política, ujú, pero la verdad acá en Guatemala con esto de liberal imagino que es así como está ahorita, que ujú, nosotros votamos por nuestro candidato preferido y también tenemos la libertad de expresión. Pero ujú. en eso yo veo que hay muchas personas de que más bien lo utilizan para pelear por los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, eso entiendo por liberal y Ujú, muy bien. Gracias, Inés. Otra pregunta más para Silky Flores, pero ya no sobre la libertad de culto y la educación. ¿Qué me puede decir sobre los poderes del Estado en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial? ¿Qué me puede decir Silky Flores? Buenos días, licenciado. Buen día. Sobre los poderes. Ujú, Bueno, pienso que sobre los poderes del Estado em, debe de ir la educación ante todo, ¿verdad? La formación. Y es donde van ejerciendo para que las instituciones vayan mejorando de alguna manera. Ese es el objetivo, pero como siempre existe la corrupción, no se da siempre así, ¿verdad? ujú. Muy bien. Y tal, Iliana. Iliana, ¿qué me puede decir de los tres poderes del Estado? ¿Será que están haciendo bien su trabajo o no lo están haciendo bien? ¿O qué cree usted? Iliana, perdón. Buen día, Lique, Iliana, ¿a Mezquita o la otra? Iliana Mezquita, perdón que no especifiqué. Ya, buenos días. Pero es para usted. Eh, la pregunta, perdón. En cuanto a los tres poderes del Estado, ¿será que están trabajando bien, haciendo bien su labor o no? ¿Qué me puede comentar acerca de eso? Mm, a lo que yo he visto y lo que yo he vivido, no, licenciado. La verdad que tanto como el Ministerio Público
como otras dependencias. Siempre existe la política, siempre existe la corrupción y lamentablemente en nuestro país no existe la justicia, ¿verdad? Siempre el dinero manipula a las personas y lastimosamente en nuestro país, ¿verdad? Todo es manipulación, todo es política y siempre pues... A veces cuando salgo a las agencias me está lloviendo un poco y también eso... Y siempre pues, perdón, siempre somos dominados, ¿verdad? Por alguien, por el poder. Entonces, la verdad que yo considero de que no somos libres, ni dentro del sistema del Ministerio de Educación, ni dentro de ningún lado, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que frena, siempre hay alguien que ofrece dinero, siempre hay alguien que va al mando y quiere controlar todo, ¿verdad? Entonces ese es mi comentario, no somos libres, siempre hay alguien detrás de con algunos intereses. Muchas gracias, Ileana, le agradezco su participación. Muy bien. Y por último, una última pregunta acá a Jennifer. Una última pregunta a Jennifer. ¿Qué entiende o qué puede comentarnos acerca de los impulsos en la economía por medio de la banca nacional? Jennifer, ¿dónde está? Esli Lorenzana, por favor. La misma pregunta que hice a Jennifer. ¿Me puede repetir la pregunta, porfa? Disculpe. ¿Qué me puede comentar acerca de los impulsos en la economía por medio de la banca nacional? Ahí estamos. Si hablo con usted, Elsie Lorenzana, ¿qué me puede decir acerca de los impulsos en la economía por medio de la banca nacional? Es que esos fueron los logros del movimiento liberal, Buen que día, es, Lick. sí, buen día. Disculpe, estoy conectada desde el dispositivo de Elsie, pero soy María José Montenegro. No Entonces, logré conectarme desde mi dispositivo. va, muy bien. Pero para usted la pregunta entonces. En cuanto a la banca, pues considero que eh, depende, bueno, en sí dependemos de los movimientos que hacen los que tienen el poder en este caso, porque si la moneda tiene valor, le incrementan el valor también a la canasta básica y creo que nunca van a ser justos en cuanto al pago de los impuestos, porque la banca se maneja a través de los fondos del Estado, a través de lo que nosotros contribuimos, pero muchas veces los de los altos mandos se quitan esas obligaciones o o se dan privilegios en este caso y nos dejan como que los más afectados a eh, a nosotros va para pagar nuestros impuestos porque ahí sí que la justicia, como decía Ileana de hoy, los tres poderes no están trabajando bien porque si fallan de la cabeza, hay fallas hasta el final y los más afectados pues somos nosotros. En cuanto al manejo de efectivo, los más afectados en este caso somos los de los, eh, ¿cómo es? La clase baja. La clase baja, sí, ese es mi aporte. Muy bien, gracias. Esa misma pregunta tal vez nos puede reforzar un poquito en cuanto a eso, Leonardo, profesor Leonardo. O cada quien asimila en cuestiones de diferente criterio, cada interrogante. Entonces, sí, tal vez, profesor Leonardo. Sí, buenos días, compañeros, licenciado.
Bueno, pues yo entiendo y por lo que se ha aprendido, ¿verdad? Es de que en aquel entonces nuestro país estaba dividido en fincas, ¿verdad? Y cada finca tenía su propia moneda. Entonces pienso que esa frase o ese texto que dice que se impulsó la banca fue para crear la reserva nacional y tener una sola moneda para todos, ¿verdad? Entonces pienso que tal vez por ahí va la cosa, ¿verdad? Y llega hasta la creación del Banco de Guatemala, ¿verdad? Muy bien, gracias, profe Leonardo. No, y otro de los puntos muy importantes en cuanto a los impulsos a la economía es en cuanto a créditos. Fíjese que, por ejemplo, hoy tenemos una diversidad de créditos. Por ejemplo, mire, el Banco de Azteca dice sin fiador y sin nada, 24 horas o no sé cuántas, un par de horas, y ya le da un crédito. Si vamos a Bantram, mire la accesibilidad en cuanto a eso, que rapidito le dan un crédito, ¿verdad? Y al final, pues, quien está perjudicado es la persona que pide el crédito, porque después tiene que pagar grandes intereses o extensos en su momento, ¿verdad? Entonces, uno de los impulsos en la economía fue por medio de la banca nacional que también se ofertaron créditos, ¿verdad? Entonces, pero si vemos cómo era antes a cómo es hoy hay una accesibilidad a los bancos del sistema en cuanto a créditos, ¿verdad? Porque ese en sí cada quien pone sus propios estándares, sus propios filtros en cuestiones de que si quiere fiador o no fiador, en dónde trabaja y todo, ¿verdad? Hoy hay una diversidad para poder acreditarse un crédito, para construcción, para pago de deudas, para cualquier situación en su momento que pudiera hacer o acercarse a una agencia bancaria. Muy bien, gracias por su participación en esta diapositiva. Pasamos a la siguiente. Dice que el 3 de abril de 1877, Justo Rufino Barrios decretó el reglamento de los jornaleros, un documento que autorizó a los terratenientes y cafetaleros dueños de tierra a pagarles el salario mínimo a sus trabajadores. Vemos otro aspecto muy importante acá con el movimiento liberal. Es que a través de esto, el presidente en ese entonces, Justo Rufino Barrios, decretó el reglamento de los jornaleros, un documento que autorizó a los terratenientes y cafetaleros dueños de tierras a pagar ese salario mínimo a sus trabajadores. ¿Qué pasaba antes de que no le pagaban el salario mínimo, verdad? Y por supuesto que desde entonces a la fecha viene corriendo, viene evolucionando ese término de salario mínimo. Claro que en ese entonces pues era una cantidad quizás simbólica en cuanto a hoy, pero al final un dinero que rendía más en cuanto a la compra que se hiciera, porque hoy sí todo carísimo, ¿verdad? Y hay un salario mínimo, pero ese salario mínimo, ni aunque lo pongan doble, creo que no alcanza ni para la canasta básica. Un salario mínimo está más o menos en 3.200 quetzales y la canasta básica está arriba de 5.000, la extensa está en 8.000. Por lo tanto, quiere decir que ni con dos salarios mínimos no puede llegar ni a la canasta básica superior, solamente a la intermedia que está más o menos en 5.000 quetzales. Vemos la situación difícil, latente en su momento, ¿verdad? Que en la que hoy vivimos en cuestiones porque es bastante complejo, bastante complicada en cuanto al aspecto económico. Entonces dice acá en el siguiente punto de este párrafo de la diapositiva, y que dice los patrones idearon tácticas que les impedía ganar un mejor salario a los campesinos y a los trabajadores rurales. De hecho, parte de esos cambios se dieron desde la reforma agraria en aquella época. Los cultivos de café se convirtieron en la base económica del país. De alguna forma, para poder evadir el salario mínimo, los patrones idearon tácticas porque de alguna forma ellos querían impedir que los campesinos ganaran o que de alguna forma sus ganancias, pues parte de sus ganancias iba a ir en el pago de salario mínimo para los trabajadores, ¿verdad? Pero es uno de los logros del movimiento liberal. En la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que vemos? Voy a preguntarle a Martín Cian, ¿qué es lo que logra percibir ahí Martín Cian? Bueno, aparte que se ve como nublado, ¿verdad? Así como estamos ahorita, pero ¿qué logra percibir? Martín Cian, la pregunta es para usted.
No está. Daniela Hernández. ¿Qué puede percibir ahí Daniela Hernández? Poco. Muy bien. Ahí los voy anotando los que no van participando, porque sí es importante esto. Voy a preguntarle a Palti Morán Godoy. ¿Qué es lo que logra percibir o ver ahí, observar ahí? Disculpe, Palti. Esa sería la primera estación de tren de Ujú. ferrocarril de Guatemala, Exacto. licenciado. Ajá, correcto. Es una estación de tren, ¿verdad? Mire, es una estación de tren. Quizá bastante superficial, pero era una estación de tren. Muy bien. Entonces, vemos ahí, esta estación ferroviaria en Escuintla fue la primera que se construyó en el país y se inauguró el 20 de junio de 1880 durante el gobierno de Justo Rufino Vares. Su objetivo principal era ser el medio de transporte de productos agrícolas. Entonces, vemos ahí la primera estación ferroviaria en Escuintla, que fue la primera, dice que se construyó entonces, se inauguró el 20 de junio de 1880 y su objetivo era el medio de transporte de productos agrícolas, ¿verdad? Y esa funcionaba del puerto a Escuintla, ¿verdad? Asimismo, este tramo partía del puerto San José a Escuintla. Estos trenes fueron nombrados por el entonces mandatario como los caballos de acero. Posteriormente, esta empresa ferrocarrilera extendería su ruta de Escuintla hacia la ciudad capital, teniendo como paso el municipio de Amatitlán. O sea, que el primer logro de alguna manera a través de este gobierno era la línea ferroviaria del Puerto San José a Escuintla y posteriormente extenderla para la capital. Pasamos al tema siempre hablando del movimiento liberal, ahora la reforma liberal y la organización de la educación pública. La reforma liberal fue el resultado del crecimiento y desarrollo de la burguesía revolucionaria. A través de ella se abre pasos importantes, medidas que tratan de crear un Estado moderno. Crear un Estado moderno, reviviendo las aspiraciones revolucionarias de Morazán y Gálvez. Ya sabemos en su momento quién fue Morazán, el presidente de dónde era, Gálvez también. Entonces vemos ahí la parte de que se da a través de esta reforma liberal. Dice que la revolución liberal que triunfó en 1871 derogó el 14 de agosto de 1872 la oprobiosa Ley Pavón. ¿Y en qué consistía la Ley Pavón? Educación a la tutela de la iglesia. O sea, sabemos que la educación empezó de alguna forma a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque era ahí donde se reunían y de alguna forma compartían e impartían los conocimientos para las personas que de alguna manera querían aprender, ¿verdad? Que estancaba, dice que la oprobiosa Ley Pavón, que estancaba y restringía la instrucción pública. Las primeras disposiciones que se emiten referentes a la organización de la educación del país en 1875 se dan de manera separada para la educación primaria, secundaria y superior. Vemos de alguna manera a través de la revolución liberal esos cambios en cuanto a la línea o a la evolución de la educación de la cual conocemos hoy en día. Una de las primeras preocupaciones del régimen liberal fue la creación de una escuela normal, de donde saldrán los maestros que tendrían a su cargo las reformas educativas. Esta vez la vida de la escuela normal es definitiva y ha de inaugurar la profesionalización de la docencia guatemalteca. Finalmente debemos reconocer que fue durante el periodo liberal cuando se consolidaron los principios de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza y se declaró la educación laica. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Por ejemplo, pregunto, hoy en día, aquí hablaban de una profesionalización para cuestiones de poder impartir la docencia. Esa pregunta es para todos, a ver, para que respondan. ¿Cuáles son una de las novedades en cuanto a los últimos años, en cuanto a la educación para poder impartir o con más profesión o con más crédito hoy en día? ¿Alguien me puede responder en cuáles son los programas o cuál es lo que ha
lo que está funcionando actualmente en la educación de Guatemala para poder impartir o qué beneficio tiene el estudiar esa parte en cuanto a la educación primaria, secundaria? ¿Qué me pueden decir? Sí, licenciado, muy buenos días. ¿Sí, buen día? Yo considero, licenciado, que la profesionalización, bueno, desde más antes, pues hemos venido recibiendo algunas capacitaciones que hoy en día favorecen el trabajo en equipo de los niños. Ujú. Y esto permite, pues, que cada quien aporte sus fortalezas, ¿verdad? Y pues de alguna manera también se ayuda a que se acepten sus debilidades como equipo de trabajo, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que ese es uno de los mejores enfoques de la profesionalización, puesto que en la educación anterior lo que se hacía era que cada quien tenía que trabajar de una forma individual y Ujú. esto le creaba un obstáculo, digamos así, cuando hacía alguna área, pues no era su fuerte, ¿verdad? Sí, pues, muy bien, gracias. ¿Alguien, otro participante más en esa diapositiva? Disculpen. Ya casi estamos para concluir esta primera Yoli, sesión. Ajá. bueno, ahí en la diapositiva en la que usted presenta, pues habla sobre la profesionalización de la docencia. Ujú. Recordemos que en esa época, pues un docente habían de vocación y de profesión. Ya conforme fueron habiendo escuelas para maestros, pues ya empezaron a prepararse. Sí. Seguido de eso, pues antes nosotros encontrábamos el podernos graduar de maestros saliendo de tercero básico y poder ingresar al magisterio, ¿verdad? Y Ujú. graduándonos como tal, como maestros de educación primaria urbana y rural. Ahora ya únicamente existe el bachillerato, entonces ya cambiaron eso. Hoy la docencia está ya como profesión en la universidad y pues siempre hay recursos por parte del gobierno, como lo es PADEP, que también Ajá. ellos trabajan pues en la profesionalización de la docencia. Eso es lo que yo quería que alguien lo dijera, el PADEP. Sí, muy bien, gracias, Carolina. Continúe. No sé si va a agregar algo, señor Carolina. No, Li, que eso era Ah, como, va. pues enfocado a la diapositiva Ujú. que usted tiene, pues a la profesionalización, no digamos ahora que ya hay maestrías en pedagogía, doctorados en pedagogía, pues va ya a un nivel superior, ¿verdad? Ujú, muy bien. Sí, definitivamente, pues hoy la educación ha ido evolucionando en cuanto a cada paso, ¿verdad? Pues pasamos Como a decía revisar, usted, de echamos la vocación salida. y de, La revisa le pues de que la llamaban, pase. le llamaba antes cuando alguien quería y tenía ese anhelo o esa vocación, si puede decir así, le llamaban maestros empíricos, o sea, que de alguna forma se hacían maestros y porque impartían quizá en algún sector rural, eh, pues prácticamente dando clases, claro, sucedían algunas inducciones en su momento para poder ganarse ese derecho y de alguna forma poder compartir clases de esa manera, pero llamaban maestros empíricos. Posteriormente se ha ido evolucionando, ¿verdad? Después quitaron la carrera y en sí montaron los bachilleratos y que se especializa en la universidad. Y hoy los que han estado funcionando, fungiendo actividades o maestros en sí, los mandan a que se profesionalicen en PADEP. Claro, aparte de profesionalizarse y adquirir nuevas técnicas, mecanismos y todo lo demás en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, también hay una retribución económica, ¿verdad? En cuanto a lo que es PADEP. Entonces, creo que en su momento, pues, de alguna forma hay parte de incentivo y motivación en su momento para que alguien se especialice. Y, por supuesto, en el nivel medio también no se hace la excepción. Hay algunos que están estudiando, ¿verdad? Una carrera y de alguna forma también exigen o piden en su momento una especialización afín en cuanto al curso o áreas que va a compartir, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. La Revolución Liberal Guatemalteca proscribió toda la influencia clerical de la escuela y suprimió las órdenes monásticas. El ascenso pedagógico promovido por el régimen liberal se mantiene vivo por más de 2 décadas.
en que se quintuplica la educación primaria y se crean muchos centros destinados a la educación media, superior y especial. Vemos en su momento, verá, las coberturas que se iban ampliando en cuanto a la educación. Quizá antes pues empezaron por las áreas urbanas que no eran ni tan urbanas porque, digamos, si miramos Barberena creado hace unos 80 años, Barberena no es así como hoy conocemos, ¿verdad? Realmente es algo que se ha cambiado conforme el desarrollo y conforme el transcurso de los años, ¿verdad? Su descenso, que correspondía al destancamiento de la reforma liberal, se inicia con el gobierno del general José María Reina Barrios en el año de 1891 a 1898, al que le siguen dos dictaduras. La primera tarda 22 años y fue ejercida por Manuel Estrada Cabrera, y la segunda ejercida por el general Jorge Ubico. Ya en su momento hablaremos de esos temas en cuanto a esas dictaduras, ¿verdad?, manejadas acá en Guatemala. Y creo que, bueno, la dictadura, creo que todos la conocemos, ¿verdad? Es la perseverancia del poder o en sí, mantenerse dentro de un puesto muchos años, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde, ya estamos para finalizar esta sesión, nos vamos a quedar hasta ahí, ya se va a cortar esta sesión. Contenido económico, político y cultural de la reforma. Ahí nos vamos a quedar en esa diapositiva. Vamos a tener 15 minutos de receso y luego nos conectamos a la segunda sesión. Licenciado, buenos días. ¿Sí? Le saludo a Gerson, es que fíjese, licenciado, que me conecté despuesito que usted pasó asistencia, pero no sé si Va, está bien, podría Gerson. marcarme mi asistencia. Disculpe, licenciado. Va, ahorita voy a revisar, Gerson, no tengo pena. Va, gracias. Va, ahorita nos dejamos de conectar, terminamos esta sesión y nos conectamos dentro de 15 minutos. Puede tomar su cafecito, su champurrada y ahí estamos. Gracias, Lick.